Ok, entonces, en la clase de hoy vamos a eh, trabajar sobre competencia perfecta, ¿no? Y como siempre, empezamos recapitulando. Construimos un mundo de economía donde teníamos agentes y cosas, vimos cómo esto se podía encontrar en relaciones de mercado, trabajando desde la demanda y desde la oferta. Hicimos varios análisis alrededor de esta relación. El primero fue de elasticidades, para entender cómo se comportaban, ¿no? Cuáles eran las posibilidades de cambio. Y luego también hablamos sobre la eficiencia, y qué significaba realmente la eficiencia en esta relación. Una vez que vimos eso, regresamos como a tener un poco más de detalle de dónde nos estábamos parando, porque habíamos hablado quizás un poco más del consumidor o la consumidora y menos desde el lado de la producción. Y para balancear eso, pues nos fuimos a ver toda la teoría de costos y producción, que fue lo que vimos la semana pasada. También es como útil tener ese enfoque, porque ustedes que serán administradoras, administradores en el futuro, pues ustedes tendrán que gestionar empresas, ¿no? Y eso implicará que hagan una buena gestión también de las variables económicas dentro de la empresa. No solo, pero también de las variables económicas. Por eso el detalle de la clase pasada en producción. Y ahora que ya tenemos como más elementos, vamos a volver a trabajar el tema de competencia. Ahora lo vamos a ver en su versión de competencia perfecta, ¿no? Y qué significa eso y tal. Eso es lo que vamos a trabajar esta semana. Es la penúltima clase, porque la última será la semana que viene, donde pasaremos a una visión que me parece importante, complementaria, que son las acciones de gobierno. Y finalmente, para cerrar la clase, ahí vamos a tener, digamos, el curso, el componente, ahí vamos a tener el trabajo práctico, donde pues hablaremos un poco sobre aplicaciones, ¿no? Y directo, vamos con apps, y esas apps las vamos a analizar desde los conceptos que hemos trabajado acá en el taller de microeconomía. Entonces, la clase que viene le vamos a dedicar un tantito, un ratito, a hablar de ese proyecto, cómo organizarlo, cómo gestionarlo en grupo, qué tipo de apps, qué se espera, etcétera. ¿Sí? Lo digo para que vayan pensando si tienen alguna duda, si tienen alguna propuesta, y así la clase que viene pues la podemos resolver. La idea es que veamos la sesión y al final de la sesión tengamos un ratito para discutir lo del proyecto en conjunto. ¿Me parece bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vayamos con la sesión de hoy, que es esta, que se llama competencia perfecta. Bien, aquí en competencia perfecta lo primero que vamos a hacer es definirla, evidentemente. Después vamos a hablar sobre la decisión de producción en la empresa, ¿no? Y qué significa, por ejemplo, producción, precio y ganancias, tanto en el corto como en el largo plazo. Vamos a ver cómo esto puede estar o no relacionado con cambios en las preferencias y en avances tecnológicos. Y finalmente vamos a relacionar la competencia con la eficiencia. Entonces, eso sí es algo que me gusta de la estructura del libro. El libro plantea procesos generales, luego los especifica y luego vuelve sobre esos procesos para ver cómo nos posicionamos. Eso está chévere. Me gusta porque nos permite revisar, varias veces los mismos contenidos, pero siempre como desde una visión distinta, una visión cada vez más compleja. Eso me gusta. Y bueno, creo que eso es útil. En tema, ¿qué es la competencia perfecta? ¿No? Bueno, la competencia perfecta es una situación de mercado. ¿Cómo se caracteriza esa situación de mercado? Así. Muchas empresas venden productos idénticos a muchos compradores. Básicamente estás en una situación donde hay un altísimo grado de homogeneidad en los productos y una enorme cantidad de gente dispuesta a comprar esos productos. No hay restricciones para entrar a la industria, es decir, no tienes los problemas que hay en el monopolio
donde un competidor en particular puede tener un cierto poder o posicionamiento dentro del mercado que impida que tú puedas entrar. Eso no sucede acá. De hecho, tanto no sucede que las empresas establecidas no tienen ventaja con respecto a las empresas nuevas. Y eso significa que todo el mundo está en absoluta igualdad de condiciones. Los vendedores y los compradores, o las vendedoras y las compradoras, están bien informadas acerca de los precios que manejan. Y entonces se cumple con el Profesor, concepto de información ¿dijo igualdad de qué? de condiciones. Igualdad de condiciones en términos de las empresas que ya están establecidas. Y entonces no hay ninguna que se pueda posicionar sobre otra empresa. Nosotros no vimos los detalles de monopolio, pero los pueden revisar, está en el libro. En el libro hay varias formas donde se plantean monopolios o oligopolios, ¿no? Monopolios, duopolios cuando son dos, oligopolios cuando son pocos. Y cuando tú tienes un monopolio, puedes evitar que alguien entre completamente para permanecer tú como única empresa. Cuando tienes un duopolio, puedes pues forzar un poco la reacción de la otra empresa competidora. Y con un oligopolio tener acuerdos muy concretos. Pero en competencia perfecta, ninguno de esos casos es válido, no aplica. Porque ninguna empresa tiene un posicionamiento superior o inferior con respecto a las otras. Ni siquiera las que están establecidas. Entonces, es una situación de mercado donde, pues, imagínense, hay un montón de empresas que están compitiendo entre sí, hay un montón de compradoras, de compradores que están consumiendo esos productos y, bueno, por tanto, se logran unas ciertas características de eficiencia, que es lo que vamos a ver al final. Pero esto es lo que justifica la competencia perfecta. Tampoco hay, si bien no hay restricciones para que entren, tampoco hay incentivos para que entren. Es decir, ya las empresas que son las que son. Es un estado como donde ya llegamos digamos, al nirvana económico, ¿no? Es el máximo nivel de iluminación donde ya todo el mundo sabe todo lo que hay, ya todo el mundo sabe todo lo que puede haber, ya todo el mundo produce de la manera más eficiente y el precio, sobre todo fijado, es absolutamente eficiente. Es ese estado el que determina la competencia perfecta. Y entonces todos los análisis económicos están hechos para que uno pueda llegar a ese estado de competencia perfecta. Y todo es ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que corregir yo tal que yo genere o me incorpore en un estado de competencia perfecta? Por eso es que es como referencia tan importante. Obvio, en ese estado es donde tenemos este cruce de oferta-demanda, aquí en el punto del centro, que determina el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Sí? Y entonces, bueno, viene con todos digamos, todos los beneficios, las ventajas, las cosas positivas que veíamos cuando hablábamos de eficiencia también. Entonces, la competencia perfecta es un estado. Es un estado total, de total equilibrio, de total armonía, donde todo se produce de la forma más eficiente. Y tampoco se plantea mucha posibilidad de cambio. Entonces, bueno, en general así se plantea. La verdad es que constatar un estado de competencia perfectísima, digamos, en la realidad es prácticamente imposible, ¿no? Porque es obvio que siempre hay alguna restricción para entrar, bien sea en términos de inversión, del monto de inversión, bien sea en términos del posicionamiento que puede tener alguna empresa sobre otra. También hay algunos incentivos, tanto para entrar como para salir. Es difícil decir que todos los productos son idénticos, por ejemplo. Y sobre todo decir que yo tengo una cantidad enorme de compradores y todos los compradores o las compradoras quieren productos idénticos. Eso es muy, muy complicado, ¿no? Y también es complicado pensar que tanto las personas que venden como las personas que compran están perfectamente informadas de todo y de todos los precios, ¿no? Entonces, como estado ideal sirve para tener una referencia, pero verificarlo
empíricamente, es decir, ir a la calle y en la calle encontrarse en una situación de competencia perfecta, es bien difícil. De hecho, en varias aproximaciones a la economía, que no siempre son esta economía neoclásica, no creemos que existan condiciones de competencia perfecta, sino que casi que toda la competencia es imperfecta por definición. Pero bueno, eso es una discusión un poquito más allá de lo que se plantea. Lo que sí es cierto es que este estado es la referencia, ¿eh? Es la referencia para el análisis económico. Y es en parte lo que siempre se busca. ¿Alguna duda alrededor de esto y cómo se define y cómo se ordena? Okay. Bueno, continuemos. Acá. Ok, ¿cómo surge la competencia perfecta? Bueno, cuando la escala eficiente mínima de un solo productor es pequeña en relación con la demanda del bien o servicio. ¿Qué significa eso? Que la escala eficiente mínima de un solo productor es pequeña. Que yo básicamente para el 100% de los productos tengo, no sé, 100.000 productores o productoras. Y entonces, si tengo 100.000 empresas que producen eso, pues realmente cada una de esas empresas, si todas lo producen por igual, ¿qué tanto efecto tiene sobre el resto del mercado? Pues es mínimo, ¿no? Son 100.000 empresas produciendo exactamente la misma cosa. Entonces, el valor que tiene una empresa en específico es mínimo. Cuando tú estás ahí, normalmente estás en una empresa de competencia perfecta, ¿no? ¿Qué es la escala eficiente mínima? Es la cantidad de producción más pequeña a la que el costo medio a largo plazo alcanza su nivel más bajo. Si se acuerdan de las curvas que teníamos de corto y, bueno, en este caso de largo plazo, ¿se acuerdan? Ya, bueno, la voy a buscar para mostrarles en directo cómo está. ¿Se ve ahorita la presentación de producción y costos? Sí. Buenísimo. No, no es cierto, se ve la de competencia perfecta. Ah, ok. Bueno. Entonces, espérenme un ratito. Voy a dejar de compartir y ahora voy a volver a compartir. Voy a compartir toda la pantalla. Bueno, ahí está. Bueno, fíjense. Con esta curva cerramos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que teníamos que las curvas de largo plazo eran los puntos mínimos de todas las diferentes posibilidades de curvas de corto plazo. Ahí quedamos. Y entonces, en la parte de abajo, hay un puntito ahí que marca la escala eficiente mínima. Y nosotros habíamos dicho que la escala eficiente mínima coincidía ¿dónde? Esta curva, que es la curva de costos medios de largo plazo, que es lo que significa curva de costos medios de largo plazo, pues tiene un punto acá, que es el punto mínimo, donde los costos medios son mínimos. Y entonces, esta es la referencia para cada empresa. Cada empresa hace su propia curva de costos y encuentra cuál es su punto bajo. Y ahí, en este punto más bajo, se cruzan. Vamos a ver si aquí tengo alguna grafiquita donde se cruce. Quiero ver si cruce, no. Producto marginal. Estoy buscando una grafiquita que me ayude a mostrarles lo que quiero, pero creo que no la tengo acá. Bueno, a ver si la tengo más adelante. Bueno, total que yo determino en la parte más baja de esta curva, determino la escala eficiente mínima. Y es lo que yo quiero. Evidentemente, yo quiero que mis costos sean pues lo más bajos posible. Y yo quiero evaluar la mejor situación. En la mejor situación yo puedo cambiarlo todo, porque puedo decidir sobre todo lo que quiero. Y entonces eso significa que yo voy a estas curvas, busco los puntos medios, los puntos más bajos, perdón, de los costos medios, y entonces me voy a la parte más baja de todos los costos medios más bajos que pueden haber en el mundo. Y eso me da mi escala eficiente mínima. Esa escala eficiente mínima es a la que me estoy refiriendo acá, con la cantidad de producción más pequeña a la que el costo medio a largo plazo alcanza su nivel más bajo. Esto de acá, como ven, escala eficiente mínima, es lo mismo que tengo aquí, escala eficiente mínima, este puntito.
¿Sí? Ok. Entonces, lo que quiere decir es que la empresa está produciendo en este puntito. Eso es lo que quiere decir. Esto. En la competencia perfecta, cada empresa produce un bien que no tiene características únicas, de tal manera que a los consumidores no les importa a qué empresa comprarle, ¿no? Esto tiene que ver con la homogeneidad de los bienes que hablábamos antes. Entonces, básicamente es como comprar agua, ¿no? En general a la gente pues no le importa si el agua es de una marca o de otra marca, porque es agua. Bueno, hay gente de gente, ¿no? Como todo en el mundo. Pero cuando yo voy a comprar agua, pues pido una botella, siempre busco la más barata, en caso tal, ¿no? Pero más allá de eso, y así muchas personas. Y como esta es la situación, ¿no? Para empezar, productores, empresas productoras hay todas las que quieras. A la gente que compra, pues le da igual comprarte a ti, a ella o a quien sea. Y todas esas empresas están en un absoluto nivel de eficiencia porque están en la escala eficiente mínima, ¿no? Entonces, en esa condición, pues, la verdad es que hay poco para decidir, ¿eh? Por eso, se plantea que todo el mundo es tomador de precios. Porque ninguna empresa, tampoco ningún consumidor o consumidora, puede influir en el precio de mercado total del mercado porque su producción es una parte mínima del mercado total. Entonces, era lo que hablábamos antes. Si todo el mundo está siendo tan eficiente, si hay tantas empresas que están produciendo, si hay tantas personas que quieren comprar, entonces la influencia que puede tener una persona, una empresa, sobre todo el mercado es muy pequeña. Y esto se da también como una característica de la competencia perfecta. Claro, ¿cuál es el asunto? Y lo vamos a ver al final. ¿Por qué esto es bueno o malo? ¿No? Porque al final yo voy a encontrar un planteamiento donde este estado de competencia perfecta se asocia con altos niveles de eficiencia. Y la idea de la sesión de hoy es que entendamos bien en qué consiste esta competencia perfecta para que al final discutamos cómo se dan esta relación entre competencia perfecta y eficiencia. ¿Sí? Entonces hay que tener un poquito de paciencia para ver, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? ¿Esto para dónde va? Bueno, al final lo vamos a cerrar. Pero la idea, se las adelanto para que estén ahí enganchadas y enganchados, es que hay eficiencia. Es la mejor configuración de mercado. Y por eso, pues ahí le vamos a entrar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿No? Que va a ser un desastre con el agua, perdón. Ok. Bueno, en la competencia perfecta, nosotros vamos a ver que va a haber una relación también alrededor de las ganancias, ¿no? Y cómo puedo yo maximizar esas ganancias. ¿Qué es una ganancia? A ver, así. Ahí está escrito, pero ¿qué es una ganancia? ¿Quién me dice? ¿Qué es una ganancia? La una, la dos, la tres. América. Es el resultado económico o bueno, no tiene que ser económico, ¿no? Es el resultado de producción de bienes y servicios. Eh, pero ¿qué hago con esos bienes y servicios? ¿El resultado de qué de ellos? Ahí no lo escuché. ¿Qué dijo? Sí. ¿Qué hago con esos bienes y servicios? O sea, ¿qué resultado de qué? El resultado económico de cómo se venden esos productos y servicios. Ok. O sea, sí, va por ahí. Vamos a ver qué dice Daniel, por ejemplo. A ver, Daniel. Es lo obtenido después de restarle los costos a las utilidades de lo que vendimos. De lo que ingresamos, ¿no? ¿Sería el excedente? Ah, es que ahí vamos con otro. Es que excedente, a ver, en términos como coloquiales sí, pero acuérdate que nosotros tenemos definidos, Michelle, excedente del consumidor y excedente del productor.
Entonces, por eso yo no le voy a llamar excedente. Pero sí, es lo que sobra después de que yo cubrí mis costos y vendí mi producto. Entonces, es el ingreso total menos el costo total. Si a mí me costó esta, ¿cómo le dicen ustedes a esto? Nosotros le decimos pelotita de fuchi. ¿Sí saben las que vienen rellenas con semillas? ¿No? Sí. ¿Cómo le dicen fuchi? ¿Fuchi ball también? No, pelotitas. Esta pelotita, si costó hacerla 10 pesos y la vendí en 15, mi ganancia fue 5. 5. ¿Por qué? Porque fue todo lo que yo vendí menos todo lo que me costó. Entonces, claro, ¿qué quiero yo con esas ganancias? Porque sean lo más altas posibles del mundo, ¿no? Y yo quiero tener ganancias enormes. No me importa lo que pase con el resto del planeta. Esto es un planteamiento de la economía neoclásica con la cual yo les propongo que estén en desacuerdo, ¿no? Porque esto de maximizar ganancias y no me importa el resto de lo que pase, pues no. Por más que ustedes metan ahí todos los costos y tal, hay costos que están muy mal calculados, particularmente los costos ambientales, siempre se computan mal, siempre. Y entonces al final, ¿quién los paga? ¿No? Los pagamos todos y para toda la vida. Entonces no me convence que únicamente por maximizar ganancia yo tenga que dejar de lado todos los costos. Pero, digamos, en situaciones como más estándar, sí está este planteamiento de que los individuos, como son individuos de estos hombres económicos, pues tienen esta visión de maximizar a toda costa y no importa qué. Y entonces, bueno, en la competencia perfecta se logra un espacio en el de que poco a poco se van maximizando todas estas ganancias que yo pueda obtener, ¿no? De forma final. Entonces, ¿cómo calculo yo el ingreso total ese? Pues es muy sencillo. Es obvio que si yo tengo 10 pelotitas de esta y las vendí todas, cada una cuesta 15, pues mi ingreso total es 150. eco, ya está. Ahora, el ingreso marginal es el cambio en el ingreso total como resultado del aumento en una unidad de la cantidad vendida. Entonces, por ejemplo, si yo tenía 10, mi ingreso total es 150, ahora vendo 11 y mi ingreso total es 165. exacto. ¿Y cuál es el ingreso marginal? 15. Exacto. Así de claro como lo tiene Daniel, lo tiene todo el mundo. ¿Sí? Sin penas ni glorias. A ver, ¿quién no lo tiene así de claro? Yo, profesor, ¿podría volver a explicarlo, por favor? Sí. Mira, el ingreso total es de todo lo que yo tengo para vender, ¿cuánto me han dado? ¿No? O mejor, de todo lo que yo tengo vendido, ¿cuánto me han dado? Por ejemplo, ya ves que la pelotita costaba 15, vendí 10, entonces mi ingreso total es 150. Las 10 por 15. Ya está. El ingreso marginal es un cambio. Siempre que lean marginal, recuerden, aquí en economía, siempre marginal es un cambio por una unidad adicional. Eso es lo que significa marginal. Eso pasó con costo marginal, con beneficio marginal, con todo lo marginal que ustedes quieran ver. Entonces, en el caso del ingreso, es marginal cuando yo mido el aumento en el ingreso total por la cantidad vendida. Entonces, ahí, cuando yo vendía 10, tenía como ingreso total 150. Vendo una unidad más. Y entonces tengo como ingreso total 165. Y como ingreso marginal, en ese caso, pues la variación en el ingreso total. Es decir, 165 menos 150, que ese es el cambio en el ingreso, me da 15, y ese 15 yo lo obtuve por haber aumentado en 1 la cantidad vendida. Entonces ese 15 coincide con mi ingreso marginal. ¿Sí? ¿Un poquito más claro, Daniela? Sí, profesor, ya quedó. Gracias. Buenísimo. Entonces, la demanda de producto de la empresa es perfectamente elástica
la cantidad de producto que quiere vender estará siempre al precio de mercado. Siempre está a precio de mercado. ¿Se acuerdan qué significaba que la demanda fuese perfectamente elástica? Justamente iba a preguntar sobre eso, profesor. O sea, ¿cómo puede considerarse elástica si, por ejemplo, se dedican a la producción de agua? Si esa sería una inelasticidad. Entonces, ¿cómo funciona en esa parte? Ese es un detallazo que tiene este modelo, ¿eh? Que ahí ya a mí incluso me cuesta ver el asunto de las coherencias completas acá, ¿no? A ver, el asunto del agua, particularmente aquí en México, de hecho lo discutimos con un compañero la clase pasada, es que el consumo de agua acá, pues depende, ¿no? Porque hay como muchas alternativas, por ejemplo, tienes la alternativa del agua en botella, ¿no? Que eso entra dentro de precios de mercado, pero es que como alternativa a eso, también tienes el agua de la llave, que, bueno, en general es potable, el asunto está en la distribución, etc. Y en el agua de la llave, encima, tienes umbrales, ¿no? Porque si ustedes consumen más o menos cantidad de agua, les cuesta distinto. Si revisan, bueno, no sé si han hecho el experimento de agarrar el recibo del agua. Entonces, cuando revisen el recibo del agua, se darán cuenta de que aparece una parte que es un subsidio estatal. Entonces, yo les comentaba, de hecho, que una vez salí de viaje y uno de los váteres de la casa, pues quedó tirando agua y tiró mucha agua y pagué 1,800 pesos de agua porque se tiró y pasé del umbral. Entonces, el agua así vista para México no es un buen ejemplo de demanda perfectamente elástica. Tienes razón, Patricia. Porque hay como muchas relaciones alrededor. Y pues nada, pero el planteamiento que hay acá, de nuevo, es desde una idealización, donde, por ejemplo, todas estas consideraciones uno no las metiera dentro del análisis del agua y del agua potable. Sino que, bueno, pues pensaras que efectivamente no hay subsidios, que no hay alternativas, en fin. Entonces ahí, pues sí, podríamos pensar que el agua, sin todas esas configuraciones que están en la realidad, se comportase similar a algo perfectamente elástico. Ok. Entonces, bueno, pero ¿se acuerdan cómo eran las demandas perfectamente elásticas? Según medio recuerdo, es donde el valor es igual a 1. No, esa es la unitaria, de hecho. Justamente lo estaba confundiendo. Que gracias por la aclaración. No, no, pero digamos, el asunto no es ese, sino que más bien yo esperaba que no solamente tú, Patricia, sino todo el mundo tuviese esto así, pero ya al vuelo. Pero bueno, mis expectativas... Ya, la elástica es la que baja y cambia poco el precio. Es esta, mira, aquí está. Sí se está viendo ahora la presentación, ¿no? Sí. Ok, entonces, el cambio porcentual en la cantidad demandada excede el cambio porcentual en el precio. Y es perfectamente elástica cuando esto es lo que sucede. Fíjense, no importa realmente la cantidad, porque a ese precio siempre me voy a estar refiriendo, siempre, no importa la cantidad. Lo que importa es que ya yo sé que hay un precio que está como fijo y jamás en la vida del mundo mundial se va a mover. Eso es lo que quiere decir que es perfectamente elástica. Y ese es el caso que se presenta acá. En el caso de la competencia perfecta. La cantidad de producto que quiera vender, no importa cuánto sea, poco, mucho, grande, chico, da igual, siempre va a estar al precio de mercado. Hay un solo precio único. Entonces, bueno, de alguna forma hay como una cierta aquí tensión, ¿no? Entre dos fuerzas, una tensión, algo ahí que todavía un conflicto que todavía no se termina de resolver. Por un lado,
nosotros queremos llegar a la competencia perfecta porque ahí hay un montón de beneficios sociales, así los hemos caracterizado, y parece que me va a dar mucha eficiencia, ¿no? Como veremos más adelante. Pero al mismo tiempo, yo tengo que entender que cuando yo llegue a ese estado de competencia perfecta, como ustedes ven, tampoco es que suena muy interesante, ¿no? Porque, bueno, pues, yo no puedo decidir realmente a qué precio voy a vender, siempre tengo que someterme al precio que esté en el mercado. Y no tengo influencia para cambiar ese precio. Yo, no importa la estrategia de marketing que yo haga, no importa lo que a mí se me ocurra, pues siempre voy a tener que permanecer en ese precio, ¿no? Encima, tengo que estar en escala eficiente mínima, lo cual es un esfuerzo. No tengo fidelidad de ninguna compradora, de ningún comprador. En fin, o sea, no todo el mundo puede entrar o todo el mundo puede salir. A nadie le importa si yo estoy o no estoy. Entonces, eso tampoco suena tan chévere, ¿no? Al mismo tiempo, pues yo estoy esperando que por estar ahí voy a obtener una serie de beneficios sociales. Entonces, es como, bueno, yo sé que me encamino hacia esta situación donde socialmente va a haber más beneficios, pero realmente yo necesito ver cómo transito hacia ese camino, porque en el tránsito, pues yo podré, por ejemplo, obtener ganancias o no, en fin. A ver, Patricia. Sí, profesor. ¿Y cómo funciona en el caso de las frutas? O bueno, la venta de verduras. Por ejemplo, ahí pues vas a comprar al mercadito. Ajá. Vas a comprar y realmente, o sea, ves a unos locales donde tienen un precio, vas a otros y está más bajo, vas a otro y es más alto. Entonces, ¿cómo funciona ahí? Bueno, lo que te dirían es, bueno, a ver, primero, frutas en una estación particular, porque el asunto de las frutas, por ejemplo, es que pues dependen de la estación, ¿no? Por ejemplo, ahorita los cítricos comienzan a bajar de precio porque hay más naranja, ¿no? Naranja y mandarinas. Sí. Las fresas me parece que están como para marzo, abril. Las cerezas están como para septiembre. Entonces, por ahí. Eso tiene una influencia. Entonces, en una estación fija, lo que te dirían es que si bien eso no es un mercado de competencia perfecta porque el precio no es único, comienza a darse una convergencia hacia la competencia. Por ejemplo, es cierto que en un lugar encuentras el jitomate en 10 y en otro en 12 y en otro en 15. En general, si hay una cierta diferenciación en la calidad. Normalmente los de 15 están como más redonditos, más firmes, mejor, ¿no? Y los de 10 están como muy aguados y que ya están listos, que están perfectos para hacer salsa de tomate, ¿no? Así como la italiana, que queda buenísimo con el tomate. Sí. ¿No? Pero hay una diferenciación. Entonces, bueno, no es exactamente el mismo producto si está muy aguadito el tomate o si está firme, para empezar. Pero supongamos que no nos importan esas diferencias y que todo está igual. No vas a encontrar que un tomate en el mismo mercado te cuesta 10 y en otro puesto te cuesta 40. De 10 a 15 todavía, pero de 10 a 40 no lo vas a encontrar. No. Entonces, en ese sentido, si bien no es un límite perfectísimo, si hay una convergencia hacia un cierto rango, ¿no? Porque las personas saben que, pues, hay tomate a 10 pesos. ¿Quién te va a comprar tu tomate o tu jitomate, perdón, a 40? Pues nadie. Entonces, de nuevo, esto es como un estado ideal. Se plantea que no siempre vas a llegar, pero si tienes ese límite o esa referencia, pues te vas a ir aproximando a esa referencia. Ese es el punto. Entonces, idealmente, habrá un momento en el que tú llegaras a tener un único precio para todo el jitomate. Por ahí va. Eso lo podremos visualizar en alguna tienda como departamental o bueno, algún súper. Bueno, me parece que en el súper, pues sí tienen algunas marcas que compiten. En el caso de las frutas no, porque, por ejemplo, en Walmart, Bodega Aurrerá, en estos, ¿no? Soriana, en fin. Estos mercados comerciales, pues son ellos los que te dan el precio.
¿no? Y tú, como consumidora, tú vas y lo que compras es lo que ellos te ofrecen. Hay otras cosas donde sí hay competencia, por ejemplo, el agua, ¿no? De nuevo, para tomar el ejemplo que teníamos. Pues, bueno, a mí se me dañó el filtro de la casa y he estado comprando agua embotellada porque tengo un problema con las tuberías, en fin. Y entonces, pues una cuesta 31, 33 y 35, me parece. Están por ahí. Pero no, ninguna de las botellas de agua comercial te va a costar 500 pesos. Entonces, ahí lo podríamos ver mejor. Porque hay una cierta diferenciación entre marcas, pero hay una convergencia muy clara alrededor del precio. Ok, entonces es decir que la competencia perfecta es un precio único determinado por el mercado basado en el mismo producto. Exactamente. Ah, ok, gracias. Eso es. Con gusto. Porque no, ayudaste mucho, Patricia, con la pregunta, porque efectivamente es eso. Es tal cual como tú lo dijiste. Así es. Tiene sus ventajas también, porque si yo tengo ese precio de referencia, ya yo sé hasta dónde tengo que llegar, cómo me tengo que comportar, ¿no? ¿Qué tipo de costos tengo que plantear? Porque ya yo sé cuál es el precio de referencia al cual me voy a estar aproximando siempre. Y eso es una ventaja para la organización, para la planificación. Por ejemplo, para decidir cosas como del estilo de, quise decir, cómo producir al costo mínimo, qué cantidad producir, si debo entrar o debo salir de un mercado. Esas son cosas que tener esta referencia de competencia perfecta a mí me ayuda a decidir, ¿no? Entonces, voy a ver cómo se comporta esto de ingreso total, costo total y ganancias cuando yo tengo, por ejemplo, un precio fijo o algo que está fijo. Entonces, el ejemplo acá está hecho con las camisas Don Carlos, que creo que son las mismas camisas que veníamos trabajando la clase pasada, ¿no? Y ahí, pues yo me voy a plantear dos gráficas, ¿no? Una donde voy a graficar el ingresos y el costo, y otra donde voy a graficar las ganancias y las pérdidas. Entonces, yo aquí tengo los ingresos totales, que es el precio al cual yo vendo esta cantidad total de camisas. Es claro que aquí el precio de la camisa es 25 pesos o 25 dólares. Está esto, ¿no? Dólares. Entonces, el precio de la camisa está en dólares. Si yo vendo una camisa, pues tengo un ingreso total de 25. Si vendo 2, de 50, 375. Si vendo 10, 250. Así. ¿Va? Ahora, mis costos totales, como ustedes ven, están conformados, si recordamos la clase pasada, por costos fijos y costos variables. Entonces, si yo quisiera ver aquí, por ejemplo, ¿cuánto es el costo fijo total en términos de dólares? ¿Cuánto sería? ¿Cuál es el costo fijo de ahí? ¿Quién va a contestar? A ver. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profesor? Sí, claro. ¿Cuál es el costo fijo de esta empresa? Bueno, según yo, el costo fijo se determina a partir de la cantidad producida por por cada empleado. ¿No? No, ese no, me confundí. Deje reformulo mi respuesta. Eso. No, eso no es el costo fijo. A ver, o Patricia o alguien más que se anime. ¿Qué es el costo fijo? 22. 22. Bien, Daniel. ¿Por qué? Porque tenemos, cuando no hay ninguna cantidad vendida y el ingreso es 0, ahí ya nos aparece que el costo es de 22. Exactamente. Y el costo fijo es justo ese costo que yo voy a pagar, produzca o no, haga o no haga. Si no hago, es mi problema. Igual, tengo que pagar el costo fijo. Entonces, cuando yo veo aquí los dos ceros, significa que no estoy haciendo nada. Igual tengo un costo que pagar.
Entonces, si no estoy haciendo nada y tengo un costo que pagar, ese costo es el costo fijo. Daniel, ahí la sacaste de jonrón. Muy bien. ¿No? Entonces, claro, yo a estos costos fijos luego le tengo que sumar los costos variables que aparecen una vez que yo comienzo a producir. Entonces, por ejemplo, aquí está muy claro que yo tengo un costo variable en el primer caso, cuando aumento de 0 a 1 de 23. Porque este 22 va a estar fijo aquí siempre. ¿Sí? Entonces aumenta a 23. Y luego los costos siguen aumentando. Recuérdense que nosotros íbamos viendo, teníamos antes una gráfica, la muestro, la clase pasada. Bueno, no era una gráfica, pero era esto, ¿no? Entonces teníamos, este es el producto total. Yo quiero irme a la de costos. Quiero una más grandecita. Aquí está. Donde teníamos cuánto estaba yo produciendo y cómo iban cambiando mis costos totales. ¿Se acuerdan de esto de la clase pasada? Pues bueno, aquí yo ya no tengo, tengo estas, las camisas por día y los costos totales. No estoy viendo estos de acá. Aunque existen, ¿no? ¿Podría repetir lo del costo variable, por favor? Sí, sí, con gusto. Mira, el asunto es esto que vimos en la clase pasada, que los costos totales están compuestos por costos fijos, que es el costo de los factores de la empresa, como por ejemplo, el típico costo fijo es el alquiler. Si yo alquilo una nave industrial y ahí produzco 1 litro de jugo de naranja, que era mi ejemplo clásico para esto, pues yo tengo que pagar todo lo que me cuesta esa nave industrial, da igual. Si produzco 500 millones de litros y ahí me caben para producirlo, pues voy a pagar el mismo costo que si yo produjera 1 litro o si no hiciera nada, si tuviese la planta cerrada. Entonces, en ese caso, yo estoy asumiendo los costos fijos de tener ninguna producción. 0 de producción. Y hay otros costos que son variables, que son los costos, por ejemplo, que aquí siempre se piensa en términos de la mano de obra de las personas, como si las personas se pudieran contratar o despedir de forma más fácil que incorporar o dejar a las máquinas, ¿no? Entonces, bueno, en general yo necesito decirles que las personas no se tratan como un bien que tú puedes despedir o contratar. Las personas son personas y hay una responsabilidad social también en la gestión de cualquier empresa. Sin embargo, supongamos que esa responsabilidad social está siempre siendo cumplida, que uno es socialmente consistente con lo que plantea, y eso es fundamental, no importa los números básicamente, si uno no tiene una visión social que sea responsable. Y después que uno tenga esa visión social responsable, entonces sí, saquemos todas las cuentas que queramos y busquemos las eficiencias necesarias. Entonces ahí yo puedo pensar en que puedo utilizar la mano de obra de forma como más eficiente, entonces pues utilizarla en un momento sí, en otro momento no, y eso genera variabilidad. Por esa variabilidad yo tengo costos que dependen de qué tanto utilicé o no, por ejemplo, la mano de obra. Y ese es el costo variable total. Entonces, por ejemplo, acá nosotros íbamos viendo cómo íbamos contratando trabajadoras o trabajadores y eso iba aumentando los costos variables. Fíjate que acá los costos fijos seguían siendo 25, ¿no? Ya luego ahí me lo cambiaron porque me pusieron 22. Pero bueno, los costos fijos en este caso eran 25 y los costos variables, pues era por cada trabajador por día yo pagaba $25. Entonces, como ven, a medida que yo voy contratando más trabajadoras o trabajadores, va aumentando el costo variable, pero el costo fijo siempre se mantiene igual. Al final, el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Profe, una pregunta. Sí. ¿La luz es un costo fijo? Pues depende. ¿El consumo sería variable? Es que depende del esquema, ¿no? Mira, hay esquemas que también se proveen para las empresas donde se les determina o se les garantiza una cierta capacidad eléctrica, ¿no? Y entonces, en ese caso,
pues se podría tomar como un costo fijo, pero hay que definirlo bien así. O sea, tiene como un rango. Es que yo he hecho problemas y la luz lo ponen como fijo. Exacto, entonces tienen como un rango. También sucede con, dependiendo del tipo de arreglo que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos sectores que contamos con subsidio, yo también, donde hay dos tipos. O me reducen un porcentaje del cobro de la luz, que es lo que hacen en mi caso, o fijan una cuota mínima, que es la cuota de mantenimiento y mínima de producción, y eso es lo que se le cobra a toda la población. Y estos esquemas existen. Entonces hay algún esquema donde el costo de la electricidad es fijo. Pero incluso también depende, bueno, en el costo de la luz de la zona en la que estés. Exacto, sí. Los esquemas están diferenciados por zonas. Ujú. Por ejemplo, las personas que viven en Santa Fe creo que pagan mucho más electricidad de las personas o sea, en comparación con las personas que vivimos acá digamos, en Coyoacán, donde yo vivo. Entonces, sí, eso está diferenciado. Puede serlo, pero depende del esquema donde estés. En los países donde no tienen esta abundancia de energía, como hay acá en México, ¿no? Que por uno levanta la piedra y salen rayos, porque aquí todo es energía, ¿no? En todo sentido. Por ejemplo, en Europa, pues normalmente hay como unos límites muy, muy claros, ¿no? Y si tú te pasas de esos límites, pues, o sea, los costos son altísimos, vienen con una penalización muy, muy fuerte. Entonces la gente lo que hace es ver, hay distintos límites a los cuales tú puedes acceder, y lo que más te conviene es darles un límite que sea muy parecido a tu consumo. Porque si tu límite está muy por debajo, estás pagando de más, y si te excedes, te cobran una suerte de multa. Entonces, de nuevo, los servicios que dependen de infraestructuras grandes, y esto para hogares, pero si hablamos de empresas, hay algunas empresas que consumen mucha energía, mucha, mucha energía. Ustedes imagínense una empresa que tenga que tener hornos encendidos todo el día para poder hacer panes o galletas, ¿no? Todo lo que sea calentar o para fundir metales. Entonces las metalmecánicas, también algunas empresas de comidas, etcétera, consumen mucha energía. Y a esas empresas, pues también se les plantean distintos planes. Entonces no es fácil. Esto pasó mucho en las preguntas alrededor de la elasticidad, ¿no? Entonces el punto de la elasticidad, para que estuviese como mejor o peor apreciada como respuesta, digamos, era definir bien en qué contexto. Si yo voy a poner, por ejemplo, el caso del agua, como planteaba Patricia, o si voy a poner el caso de la electricidad, como planteaba Michelle, ¿no? En ese caso, pues tengo que explicar bien en qué contexto, para poder saber si estoy considerando de forma como completa qué significa ese tipo de elasticidad. Entonces, no siempre hay una respuesta directa, depende muy bien de cómo esté estructurado esto. ¿Sí? Pero bueno, importante este repaso de los costos fijos y costos variables totales. Es normal que en esta clase estemos yendo y viniendo hacia atrás, porque alrededor de la competencia perfecta, como es ese estado de referencia al que todo el mundo quiere llegar, entonces, pues, de alguna forma comenzamos a combinar todo el resto del contenido que hemos venido trabajando a lo largo del trimestre. Pero bueno, volviendo acá, habiendo hecho este repaso importante, me gustó haberlo hecho, sobre los costos totales, pues yo puedo ir viendo ya qué significa la ganancia, ¿no? Porque la ganancia va a ir cambiando de acuerdo a la cantidad de camisas que yo pueda vender, de acuerdo al ingreso total que yo vaya a ir obteniendo. Entonces, a medida que vendo más camisas, pues obviamente obtengo más ingresos. Y también, de forma equivalente, van cambiando mis costos totales. Entonces, al principio, por ejemplo, yo estoy en una situación en la que comienzo a producir camisas, pero si yo vendo menos de 4 camisas, el ingreso total que recibo es menor al costo total en el que estoy infringiendo. Y aquí, sobre todo, está la carga fuerte
de los costos fijos. Porque esos costos fijos, lo que sucede es que los tengo que ir dividiendo en muy pocas unidades. Entonces, muy pocas unidades tienen la responsabilidad de pagar por todos los costos de la empresa. Claro, si yo aumento la cantidad de unidades, pues también diluyo en esas unidades la cantidad o el importe por los costos fijos. Eso se da, ese punto de quiebre, cuando yo ya pude de alguna forma diluir los costos fijos y pagar también mis costos variables. En el caso de este ejemplo, se da en la cuarta camisa, donde se igualan el ingreso y los costos. Aquí es donde se da. Entonces, a partir de la cuarta camisa, yo comienzo a obtener ganancias. Porque ahí el ingreso total es mayor al costo total. ¿Qué pasa? Que hay una fase en la que yo comienzo a obtener ingresos, ¿sí? Y esa ganancia va aumentando siempre. ¿Qué pasa a partir de la novena camisa? Ustedes recuerden que nosotros hablamos de una suerte de saturación que hay con el uso de un solo factor. ¿Se acuerdan? Que es lo que coincide con el hecho... de que... Quiero ver dónde está. Ok. Aquí. Es lo que coincide con el hecho de tener un costo marginal por encima de un costo variable medio. O aquí, incluso, ¿no? Un producto marginal por debajo de un producto medio. Que ya es un sitio donde, pues, yo no estoy obteniendo los mayores niveles de eficiencia. A ver si tengo otra gráfica acá que me ilustre esto como yo quiera. Está ahí. Y eso sucede porque se satura, ¿no? En la clase pasada hablábamos de que yo tenía, por ejemplo, las mismas máquinas o que tenía una cierta cantidad de máquinas y que iba metiendo mucha gente alrededor de esto. Y entonces, bueno, llegaba un momento que tú tenías a la gente pues cruzada de brazos, ¿no? Haciendo prácticamente nada, porque ya ni siquiera hay máquinas en las que ellos pudieran estar trabajando. Esto ocurre acá cuando yo comienzo a ver que la ganancia disminuye. Hasta que hay un punto donde se vuelven a igualar el ingreso y el costo. Y entonces a partir de ahí, de este segundo cruce, pues yo incurro en pérdidas. Vuelvo al estado en el que estaba acá. Ya no por los costos fijos sobre todo, sino porque los costos variables que estoy manejando pues son tan altos que ya no me generan ganancia. Entonces, es claro que yo siempre voy a buscar el punto donde yo obtenga el mayor nivel de ganancias. Entonces, voy a intentar producir siempre alrededor de 9 camisas por día, que es lo que me interesa. Si yo viera esto gráficamente, pues tendría que el ingreso total es una recta clara, ¿no? De hecho, ¿cuál sería la ecuación de esta recta? A ver, ¿quién le atina? De mate 5. ¿Quién le atina? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cuál es la ecuación de la recta de ingreso total? Esta recta azul que está acá. Déjame ver si puedo rayar. Voy a rayar en rojo. O sea, ¿se refiere a la pendiente? Ajá, la recta, toda la recta. Esta. Bueno, ya ven que no tengo pulso, pero esta. Es cuando la Es, secante se aproxima a la tangente, algo así. es precio por cantidad. Exacto. Y entonces, ¿pero cuánto? La recta exacta. ¿Cuál es para este caso? Está facilito. Ingreso total es igual a... Precio por cantidad. ¿Y cuál es el precio? 25. 4. Ah, no. No. A ver. ¿Cuál es el precio? 25, ¿no? Eso, Mariana.
Otro jonronazo de Mariana ahora. 25, tal cual. Entonces, IT, como está marcado acá, es igual a 25Q. ¿Sí? Esa es la ecuación de esta recta. Muy bien. Espera. Ya. Esta es la ecuación de esta recta. También podríamos calcular la ecuación de esta curva, pero no lo vamos a hacer porque eso me da un poco más de flojera, ¿no? Pero sí lo podríamos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo estos mismos datos, pero ahora los vamos a graficar. Pues sucede que siempre que la curva de costos esté por encima de la curva de ingresos, yo voy a tener una pérdida económica. Y eso lo observo acá, porque la curva de costos, es que yo no sé por qué no la pusieron de dos colores, debieron haberlo puesto. Ok, entonces bueno, yo voy a marcar luego esta línea. Ténganme paciencia, ya saben que no tengo pulso. Ok. Entonces puse la línea de ingreso como la línea azul. ¿Va? Entonces, en esta línea de ingreso, perdón, como la línea roja. En esta línea de ingreso, la línea roja, siempre que la línea azul esté por encima de la línea roja, yo voy a tener una pérdida, porque significa que los costos son superiores al ingreso. Y siempre que la línea azul esté por debajo de la línea roja, yo voy a tener una ganancia, porque ahí significa que el ingreso es superior al costo. Obvio que yo quiero tener toda la ganancia posible, y esa ganancia posible implica que yo me quiero quedar con toda esta área que está aquí sombreada. Toda esta área que está aquí sombreada. Es donde yo puedo moverme con toda la facilidad, entre las 4 y las 12 camisas. Eso es todo lo que yo quiero. Ahora, dentro de todo ese espacio hay un punto que es más óptimo, ¿no? Y ese punto son las 9 camisas. Si a mí me pidieran decidir un solo espacio, pues yo diría 9. Pero si en algún momento de la vida yo tuviese que vender 7 o tuviese que vender 11 camisas, ¿lo haría sí o no? ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí. Si en algún momento, ya vemos que aquí en 9 yo tengo la máxima ganancia, ¿no? En esto. Ahora, si yo tuviese que vender 7 camisas u 11 camisas por algo, porque no sé, vino un extraterrestre y me obligó a que yo tenía que vender 7 u 11 camisas. ¿Ustedes lo harían o no lo harían? Pues yo vendería las 7 camisas nada más. Ajá, también haría lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las 11 ya están sobrepasando nuestro total que podemos hacer. Los costos de producción ya superan a las ganancias. Aunque yo venda más, me va a salir más caro seguir haciendo camisas que lo que voy a recuperar al venderlas. Estoy de acuerdo, pero parcialmente. Porque mira, es cierto que con 7 te va mejor, porque con 7 ganas 34, ¿no? Pero mira, con 11 ganas 30. Y ganar 30 tampoco está tan mal. Entonces, siempre y cuando ustedes se muevan, por ejemplo, en esta línea, entre las 4 y las 12 camisas, van a estar bien porque siempre van a estar ganando algo, ¿eh? De últimas, lo que podrías hacer es casi que estar aquí en estos puntos 4 y en este punto 12, porque al menos ahí ni ganas ni pierdes. Pero en cualquiera de estos casos podrías estar. Ahora, puestos a decidir en qué lugar quieres estar, pues evidentemente tú vas a decir que quieres estar en las 9, ¿no? Porque tú lo que quieres es maximizar tus ganancias. Por eso es que les contaba que estaba como parcialmente de acuerdo con ustedes o no. Y entonces, bueno, esto mismo que estamos viendo acá de las gráficas, pues es lo mismo que vemos aquí, pero ahora estamos representando la ganancia o la pérdida económica. Llamamos pérdida económica cuando la ganancia es negativa.
Y bueno, ganancias solo cuando es positiva. Entonces, esto de alguna forma está así puesto o visto cuando yo estoy dentro de la empresa, ¿no? Pero ahora yo me voy a ir a un poco fuera de la empresa y voy a tener este ingreso marginal, por ejemplo, acá, que ya considera pues lo que yo hago al interior, pero también el tema del precio y cuánto me lo pagan afuera. Bueno, con el ingreso también está considerado, es cierto. Pero en este caso, si yo lo veo desde otra perspectiva, pero que es congruente con lo anterior, yo voy a decir que voy a tener ganancias cuando el ingreso marginal, que casi siempre coincide con el precio por unidad, que ya habíamos dicho que era 25, en el caso de mi pelotita 15, ese ingreso marginal está por encima de los costos marginales, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, si la línea naranja está por encima de la línea rosa, yo estoy en una situación de ganancia. Y si la línea rosa está por encima de la línea naranja, estoy en una situación de pérdida. Es así como se ve. ¿Alguna pregunta hasta ahora de cómo veo las pérdidas, las ganancias, cómo las calculo, de dónde vienen? ¿Alguna cosa? ¿No? Okay. Yo, profesor. Sí, profesor. ¿El pago al empleado puede ser considerado como un costo fijo? Mira, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Realmente, depende de cuál es el esquema. En general, no. En general, el pago a la mano de obra no se considera costo fijo, sino costo variable. ¿No? Sí. Pero eso depende de cómo lo tengas tú pensado. Por ejemplo, imagínate que para ti lo más importante es el equipo de personas porque estás trabajando con la gente más especializada que hay. Tú podrías alquilarle a esa persona equipos en función de lo que necesite. Y si estás trabajando, no sé, en un laboratorio de biotecnología, pues hay aparatos que son equipos electrónicos carísimos, carísimos, tanto que a veces tú no puedes pagar todo un aparato para ti. Sí puedes pagar tener a una persona contratada, pero si el aparato te cuesta 35 millones de dólares, pues no lo puedes pagar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se parecería más el costo de personal a un costo fijo y los aparatos que vayas rentando en función de los análisis que necesites a un costo variable. Entonces, depende del esquema. En general, se considera que la mano de obra es un costo variable. Ok, gracias. ¿No? Pero de nuevo, miren, estos ejemplos donde yo les digo siempre depende, a veces sí, a veces no, en general no aparecen así en los libros, porque los libros tienen una visión como muy, bueno, o sea, muy coherente con este modelo. Y entonces los libros dicen, bueno, costo variable, mano de obra, punto, se acabó. Costo fijo, el alquiler, ¿no? Típico costo fijo. Ya, punto, se acabó, ¿no? Pero ahora hay espacios de coworking, ¿no? Donde yo puedo tener una oficina y realmente tengo mucha flexibilidad. Pagas una cuota, sí, por estar ahí, pero sobre esa cuota, dependiendo del uso que hagas, si puedes alquilar una sala para 3 horas o no, depende. Entonces, o sea, hay distintas configuraciones sobre qué es. Para poder tener un análisis concreto, ustedes tienen que ir con su empresa, basarse en su empresa, y entonces, a ver, este es mi paquete, este es mi problema. En este problema, ¿cómo funciona? ¿Qué es un costo fijo aquí? ¿Qué es un costo variable acá? ¿La demanda es elástica o no es elástica? Bien, ¿cómo se ve? Ese es el punto. Por eso es que yo hago mi mayor esfuerzo, aunque no sé si siempre lo logre, pero les juro que es mi mayor esfuerzo por plantearles problemas que sean muy críticos, no darles unas recetas únicas, porque ustedes siempre tienen que ir a analizar los problemas desde, pues, el problema mismo, ¿no? E incluso plantearse preguntas y discutir con la teoría cuando la teoría no acompaña sus problemas.
Por eso hay muchas cosas que aquí aparecen como un gran depende. Adiós. Elimino. Otra pregunta, profesor. Para analizar la competencia perfecta, para cuando entra y sale del mercado, ¿se tiene que analizar desde el sector al que se dedica? Sí, claro. Claro. O sea, Ok. la mejor manera de hacer el análisis económico es ir al mayor nivel de detalle. Y efectivamente, el sector es algo muy importante para entender cómo está tu mercado, cómo es el análisis de competencias, etc. Ok, gracias. Sí, 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 sí. Esto es muy, muy importante. Hay que contextualizar. En este modelo neoclásico, como es un modelo único para todo el mundo, para todas las cosas, entonces hay en general como como menos disposición a ver las diferencias. Sin embargo, el mundo está lleno de diferencias y de particularidades y de heterogeneidad. Entonces, lo que hay que rescatar es el análisis de esa heterogeneidad, ¿no? Y por eso, Patricia, qué buena pregunta, porque eso ayuda a que pensemos esto de una forma como más aterrizada, ¿no? Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, Patricia, yo imagino, deduzco que estás pensando en, bueno, ¿cómo lo aplico efectivamente, ¿no? Porque si tengo que llevar a este nivel de especificidad, ¿qué implica eso? Implica conocer bien el país donde estás, las leyes donde estás, las condiciones donde estás, el sector donde estás, las condiciones de los factores, ¿no? Tanto de los equipos que necesitas, como de las personas que necesitas, como de los otros insumos. Todo eso implica. Todo eso implica para poder tener un buen análisis. Y como van a ver, esas decisiones que son como más complejas ya están apoyadas por varias herramientas, hay varios software que lo hacen. Hay algunos que son como más sofisticados. Pero a mí me gustan las apps porque las apps dan mucha heterogeneidad. Entonces, por eso es que creo que vale la pena pues pensar en ese trabajo práctico que vamos a discutir la semana que viene. Ok. Con esta información yo puedo tomar decisiones importantes. Ya yo vi cómo veía el tema de la ganancia, que quiero, y ahora puedo pensar también en términos de el cierre temporal, ¿no? Porque, ¿qué pasa? O sea, abrir una empresa o cerrar una empresa es una chamba, es un trabajón, es horrible. No sé si han tenido alguna experiencia con pequeños emprendimientos. Yo directamente no, en mi familia sí, ¿no? Mis hermanas hicieron una empresa que de verdad les fue terriblemente mal. Y yo les dije 1000 veces, evidentemente, imagínense, para mis hermanas, hice todo el análisis, Patricia, del sector, de lo que iban a vender, al precio que lo iban a vender, cómo lo iban a vender, etc. No me quisieron creer, porque así son, como yo soy el hermano menor, no me creyeron. Y entonces, pues hicieron una empresa que estaba hecha un desastre por todos lados. Y les costó mucho cerrarla. ¿Por qué? Porque, bueno, ellas lo que decían es, toda la inversión que hice, pues, ¿cómo hago yo para compensar no solamente la inversión, sino también el esfuerzo que le metí, la energía que le metí? Y entonces, claro, ¿cuál fue el límite que yo les dije en el cual ellas podían seguir evaluando si era una buena decisión continuar con la empresa o no? Les dije, tal cual, esto que es un punto mínimo. Miren, si al menos ustedes logran cubrir los costos que están teniendo, por lo menos los costos variables, y lo único que tienen que salir de su bolsillo son los costos fijos, bueno, ahí todavía aguanten un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si ellas decidieran cerrar la empresa completamente, eso significa que, bueno, que tienen que buscar una de dos. O se van a hacer otra cosa, o si van a montar otra empresa, pues tienen que buscar otro local para alquilar, para acondicionar, para montar los aparatos, para montar las cosas, en fin, ¿no? Y eso implica un esfuerzo bastante grande. Entonces, ese esfuerzo vale la pena evitárselo si, bueno, durante un cierto tiempo hay una capacidad para cubrir al menos, no tener que moverte, no tener que irte.
Y que cada cosa, cada actividad que tú vayas realizando extra, pues esa sí quede cubierta, porque no tampoco que sea el caso de, en el caso de ella, ser un restaurante, de que por cada plato de comida que vendas, pierdas dinero. Porque si encima, por cada plato de comida pierdes dinero, por el hecho de vender el simple plato, pues eso ya sí es un desastre total. Entonces, temporalmente, uno puede asumir los costos fijos. Pero temporalmente lo que uno no puede asumir es que encima de los costos fijos tengan que pagar los costos variables. Asume los costos fijos un poco pensando en esto, ¿no? En los esfuerzos que significa, etc. Pero los costos variables, pues ya sí sería una locura. Y esto lo podemos ver entonces pensando en que si yo estoy en un mercado de competencia perfecta, pues puedo graficar los costos y entender hasta dónde puedo yo asumir una pérdida y hasta dónde no la puedo asumir. Porque hay dos formas de estar mejor, ¿no? Y aquí voy a hacer un pleonasmo, pero con toda la intención. Yo puedo estar más mejor y entonces, pues bueno, eso, tengo una empresa hiper exitosa. ¿O qué otra alternativa tengo para estar mejor? A ver, ¿quién me puede decir otra alternativa para estar mejor? Una empresa hiper exitosa es una forma de estar mejor. ¿Qué otra alternativa tengo para estar mejor? Cuando no van bien las empresas, incluso el cierre, ¿no? De ellas. Exactamente. ¿Qué Es significa? cuando a veces se declaran en bancarrota, ¿no? Y en realidad no están en bancarrota, pero es para una decisión mejor. Exactamente. Hay gente que, bueno, lo que pasa es que la bancarrota tiene un término legal, ¿eh? Porque cuando estás en bancarrota no le tienes que pagar a la gente las utilidades, por ejemplo. Hay algunas cosas así, dependiendo del país. Aquí en México no sé bien cómo funciona, debería averiguarlo. Pero hay lugares donde si te declaras en bancarrota, pues como estás en la nada, no te cobran nada de lo que debes, ninguna de las obligaciones. Eso es un problema. Entonces, hay una implicación ahí moral. Pero sí es cierto que si yo mantengo la operación de la empresa en esos mínimos, pues estoy menos peor. Entonces yo puedo estar o más mejor o puedo estar menos peor. Y estar menos peor también es maximizar. Yo estoy menos peor cuando me doy cuenta de que la empresa no me está dando ganancias, pero al menos estoy pudiendo cubrir los costos variables. Lo único que tengo que pagar son los costos fijos. Eric. Entonces una forma también de estar menos peor sería, pues, o sea, si salgo tablas, si no pierdo, pero tampoco gano. Exacto. Eso es estar Ok. menos peor. Claro. Pero ahí estás menos peor bien, Eric, ¿eh? Porque no estás perdiendo. La condición extrema de menos peor es cuando solo pagan los costos fijos. Porque claro, imagínate, o sea, ponte tú ahí en posición, ¿no? Nos ponemos ahí en posición. Estoy en la empresa, la hice, monté el restaurante, no me va bien, ¿no? ¿Qué hago? Pues de mínimo que no pierda por cada plato, ¿eh? De mínimo, Sí. ¿no? Entonces, esa es la visión, esa es la visión. ¿Y por qué no quiero irme a cerrar temporalmente? Porque esto no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, ¿por qué no lo voy a cerrar ya? Bueno, porque yo entiendo que hay hay un esfuerzo, una energía, un tiempo que se invirtió en el hecho de que yo pudiera montar el restaurante. Y en efecto, mis hermanas eso hicieron durante un tiempo, alrededor, se dieron como unos 6 meses para pasar ciertas condiciones de estacionalidad y tal. Ya después más medio me escucharon. Y entonces ahí ya hicieron el análisis y dijeron, bueno, ya no está tan, no, sigue sin ser rentable, pero vamos a llevar esto a un cierto nivel tal que alguien más que quiera partir de acá, pues sí lo pueda asumir. Y vendieron la empresa, incluso estando en pérdida. Claro que eso
genera una pérdida también para ellas, pero alguien más pudo asumir y cambiar la función de costos porque hizo otra empresa. La modificó con otro esquema, con otra forma de verlo, etc. Y bajo ese esquema de esa persona sí sirvió. Profesor, una pregunta. Ujú. ¿Y después de cuánto tiempo de abrir un negocio te das cuenta si va a ser rentable o no? Ese es un gran problema, Mónica. Y entonces ahí hay un concepto importante que es el concepto del Valle de la Muerte, ¿no? Y así suena, y la verdad es que uno se siente en el Valle de la Muerte, que implica la pérdida que tú esperas al inicio de cualquier operación, ¿eh? Es rarísimo que tú empieces una operación y obtengas ganancia. Es esperable que al inicio de la operación tú lo que tengas es que sacar y sacar dinero. De hecho, un error típico de cuando se hacen emprendimientos es que las personas toman el dinero que tienen para inversión y lo invierten todo, ¿no? Y se quedan con cero en la cuenta. No, no importa, estoy endeudado, endeudada por todos lados, no tengo ni siquiera cómo pagar las cosas, pero monté la superempresa. Ok, y en la operación, y si durante los primeros meses esto está saliendo mal, y si luego tengo yo que pagarles a las acreedoras o los acreedores y no tengo con ¿qué hago? Entonces, parte de la planificación implica también dejar en todo emprendimiento una cierta condición de operación que te permita establecerlo, sí, pero también operarlo durante unos meses donde tú esperas que no va a ser tan rentable. Y ahí depende de la posición, del tipo de empresa, o sea, por ejemplo, obvio que si estoy hablando de una empresa multimillonaria que está haciendo una super inversión en infraestructura, en fin, ahí la cosa pues cambia. O si yo estoy haciendo mi tortillería, ¿no? O el restaurante pequeño, como el que hicieron mis hermanos. Entonces ahí pues depende de la condición económica que tengas y la posibilidad para sostener esto, ¿no? En general, también depende del tipo de mercado en el que entres. Por ejemplo, si hay un cierto nivel de estacionalidad, pues ahí deberías tener capacidad de operación para cubrir todos los costos durante todo un periodo, un ciclo completo, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a vender adornos de Navidad, deberías ser capaz de mantener tu negocio por lo menos un año, porque el primer año te instalas y capaz ni vendes, ¿no? Pero tú sabes que no vas a vender sino hasta el siguiente diciembre. Imagínate que no tengas para mantener a la empresa. El primer año entraste y bueno, te fue como te fue. Si no tienes para mantener a la empresa un año, ¿qué haces ese año? ¿No? Entonces, digamos, esto forma parte del análisis de proyectos. Ustedes tienen varias asignaturas donde se analiza cuáles son las condiciones necesarias para la viabilidad de un proyecto, que puede ser dentro de una empresa o incluso de un emprendimiento. Aquí realmente partimos de la base de que las empresas ya están funcionando. Por eso es un poco distinto. Ok, gracias, profesor. Con gusto. Pero estas preguntas, Mónica, son tan importantes y me gustan mucho porque significa de nuevo que también lo estás relacionando con la realidad. Y es muy, muy importante. Ustedes están viendo aquí estos conceptos de economía. De nuevo, hay que plantearlos críticos y también hay que pensar, esto a mí cómo me checa, ¿no? Esto cómo se relaciona con lo que yo puedo hacer. Cuando vayan a hacer un emprendimiento, revisen parte de estos conceptos, no necesariamente para que los copien al pie de la letra, pero sí para que tengan cuidado con ciertas cosas. Por ejemplo, el manejo de sus costos y lo que esto implica a nivel de operación. Entonces, bueno, todo esto para decirles que hay una forma de estar menos peor y sí significa aguantar vara un poquito, un tiempo, pero no indefinidamente y no en cualquier situación, ¿no? Profesor, Sí. por ejemplo, si bueno, hay un restaurante y tiene alrededor dos y maneja buenos precios, ¿a qué se debe la falta de clientes o la falta de que vayan a consumir a su restaurante? Bueno, ahí hay pues varias cosas, ¿no? O sea, por un lado,
el hecho de que tú tengas una empresa exitosa es una combinación entre lo que puedas generar de ingreso y tus costos, ¿no? Entonces, por un lado, tú puedes tener ahí un problema, por ejemplo, de costos. Entonces, en el caso concreto de mis hermanas, el problema es que ellas pusieron el negocio en un sector popular de ingreso medio-bajo y la comida que vendían tenía costos muy elevados, muy, muy elevados. Entonces, en términos de costos, está mal planificado, porque no puedes vender a unos costos, comida que tenga costos tan altos, si las personas no tienen un ingreso suficiente para medirlos. Entonces, ahí hay un problema de costo. Y luego, tienes también un problema de análisis de mercado, porque evidentemente deberías vender comida que sea, digamos, accesible en términos de lo que la gente está dispuesta a pagar en ese sector donde estás ubicado. Sí, pero si se da la situación al revés, o sea, si das a menor precio y los otros dan a mayor precio, ¿y cuál es el problema? Bueno, ahí el problema puede ser que no consideren que tu bien es completamente homogéneo, sino que la calidad del otro es mucho mayor al tuyo. Entonces, aquí en economía te dirían que, bueno, aunque son bienes sustitutos, porque en el caso tal de que las personas tengan menos ingreso, pues se irían a comer al restaurante más barato. En general, cuando no hay una restricción de ingreso, pues van a ir a obtener el bien que les parece de mayor calidad. Pero en las crisis sí sucede. Y de hecho, por ejemplo, cuando en el 2008 hubo una crisis fortísima mundial, ustedes saben, ¿no? En España pegó muy fuerte y aumentó, por ejemplo, el consumo de jamón y de productos de menor calidad. Cuando allá normalmente se come mucho jamón serrano, incluso jamón ibérico, que es carísimo y todo esto, ¿no? También es carísimo para ellos. Pero el consumo de esos bienes disminuyó y hubo una migración de los bienes de mayor calidad a los bienes de menor calidad. Y eso es porque los bienes se consideran como diferentes y sustitutos. Si fuese exactamente el mismo bien, en teoría no debería pasar que las personas te compran lo mismo a precio más caro. ¿Más o menos claro, Patricia? Sí, ¿Sí? profesor, sí. Gracias. Con gusto. Ok, entonces, ¿cómo se determina la curva de la oferta de la empresa, no? Esta curva que me va a permitir a mí saber hasta dónde vender o no, o por ejemplo, si quiero seguir participando en el mercado o no. Entonces, realmente la curva de la empresa va a ser un trocito de su curva marginal. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender de cuál es el precio de salida. Por ejemplo, si yo tengo aquí el punto de cierre, que era lo que estábamos viendo anteriormente, donde tengo la curva de costos variables medios y se intersecta con la del costo marginal. Entonces, si cada producto adicional que yo estoy haciendo, que es lo que me da la curva de costo marginal, me sale más caro que el producto variable medio, no tiene sentido que yo esté produciendo, a menos que alguien me lo pague. Entonces, si el ingreso marginal está por encima, pues eso me va a permitir a mí tener una curva en la que yo puedo seguir produciendo. Esa es la lógica para determinar la curva de oferta. Yo voy viendo cuánto me cuesta ir produciendo cada unidad adicional. Y entonces, de eso que me va costando producir cada unidad adicional, yo espero que alguien me lo pague mínimamente. Mínimamente. Si no es posible eso, entonces yo llego al punto de cierre y ahí no produzco nada. ¿Sí? Entonces, aquí está descrito. Cuando el precio excede al costo variable medio mínimo, ¿no? Los precios están aquí en naranja. La empresa maximiza sus ganancias al generar la producción, a la cual el costo marginal es igual al precio. Si el precio aumenta, la empresa aumenta su producción.
se mueve a lo largo de su curva de costo marginal. Es exactamente lo que acabo de decir, ¿sí? Cuando el precio es menor que el costo variable medio, es decir, cuando estoy para abajo, mínimo, que en caso tal es esto, la empresa maximiza sus ganancias al cerrar temporalmente y no generar producción, que es el caso anterior del menos peor. La empresa no genera producción a ningún precio por debajo del costo variable medio mínimo. Esto fue lo que hablamos antes, del estar menos peor. Cuando el precio es igual al costo variable medio mínimo, la empresa maximiza sus ganancias ya sea cerrando temporalmente y no generando producción, o generando la producción a la que el costo variable medio está en su mínimo, es decir, en el punto C de cierre. La empresa nunca produce una cantidad entre 0 y la producción generada en el punto C de cierre. Aquí me voy a hacer eso. Esto que acabamos de decir es exactamente la misma lógica de lo que hemos venido trabajando, ¿no? Aquí estoy en el punto donde estoy más mejor, ¿sí? Porque el precio excede el costo variable medio. Entonces, si ya el precio excede el costo variable medio, pues puedo seguir produciendo. Pero aquí ya entro en los de estar menos peor, ¿no? Por un lado, cuando estoy debajo de esto que tengo que cerrar, o cuando estoy justo en ese punto. Y en ese punto puedo decir o producir o no, pero sé que voy a estar en la misma condición si produzco o cierro. Entonces es una decisión. Hay algunos casos donde cerrar es bien difícil, ¿eh? Porque, por ejemplo, cierras y pierdes contratos con proveedores, pierdes, incluso dependiendo si estás en la industria química, hay cosas que se producen por baches, ¿no? En la industria petrolera ni se diga, cerrar un pozo petrolero es complicadísimo en la vida. Complicadísimo. Porque reactivar el funcionamiento de un pozo petrolero es una actividad de ingeniería intensiva, es bien fuerte. Entonces a veces es mejor, incluso si no estás ganando, mantener la producción. No siempre lo mejor es cerrar. Y hay otras veces que sí, que simplemente si no estás obteniendo ganancia y ni siquiera estás cubriendo costos completos, pues qué sentido tiene que lo sigas produciendo. Pero depende del caso, ¿eh? Nuevamente depende del caso en el que estemos. Entonces, las curvas de oferta en el corto plazo, pues se pueden ver como algo que está acá, ¿no? A un cierto precio, yo puedo decidir o no producir o producir en ese punto de cierre, ¿no? Y por encima de eso, pues claro que puedo aumentar la cantidad que voy a estar ofreciendo, ¿no? La curva de oferta a corto plazo de la industria muestra la cantidad ofrecida por la industria a cada precio cuando el tamaño de la planta de cada empresa cambia. Lo que cambia aquí es la incorporación. Ok. Por tanto, en el corto plazo, ¿qué significa ese equilibrio? ¿Qué significa que yo voy a encontrar un punto donde puedo o no? Pues significa que yo tengo una curva de oferta que la determino como hemos venido trabajando en esta sesión y que voy a ver dónde se intersecta esto con la curva de demanda para generar la condición de equilibrio. Claro, cuando aumenta la demanda o cuando disminuye la demanda frente a esa misma oferta, yo voy a tener distintos puntos. Los aumentos en la demanda van a generar aumentos en los precios y también aumentos en las producciones. Las disminuciones en la demanda van a generar disminuciones en los precios y también disminuciones en las cantidades. Tal que, al final, el punto de producción va a estar en una interacción entre esta curva de oferta, que viene determinada de forma interna, de alguna forma, y esta curva interna de la empresa, y esta curva de demanda que yo encuentro en el mercado. Tal que cuando ellas se crucen, me dan tanto los nuevos precios como las nuevas cantidades de equilibrio. Entonces, yo puedo tener tres tipos de resultados. Uno, primero, donde quedo tablas, como decía Eric, ¿no? Donde el ingreso marginal, que va a ser básicamente el precio,
coincide con el punto medio, el punto más bajo, perdón, de los costos totales medios y con la intersección de ellos con los costos marginales en este punto. Donde ni se gana ni se pierde, ¿cierto? Exacto, ni se gana ni se pierde, Alejandra. Muy bien. Ahí ni gané ni perdí. Todo está aquí en equilibrio. Luego, si yo tengo un ingreso marginal que es superior a los costos medios totales, yo aquí estoy en la fase de ganancia económica. Porque me están pagando más, hasta este punto, me están pagando más de lo que me está costando producir. Cuando ya yo paso a esta fase, si yo quisiera producir 10 camisas, por ejemplo, aquí ya yo estaría en pérdida, porque el costo marginal está por encima del ingreso marginal. Y luego tengo otro caso, donde mi empresa pues tiene estos costos totales medios, estos costos variables medios y estos costos marginales, y yo incurro una pérdida. Pero voy a incurrir en una pérdida solo tomando como referencia los costos variables. Por aquí realmente no hay pérdida económica, porque ¿qué sucede si yo ya estoy por aquí? Si el ingreso marginal fuese 10, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría ahí? La empresa va a perder, ¿no? Sí, pero pierde tanto, Mariana, tanto que deciden cerrar. Definitivamente. Definitivamente, exacto. Ya cierras definitivamente, ya te das cuenta que esto no es negocio y ya, no más. Entonces, por eso es que ni siquiera se considera una posibilidad, porque aquí la empresa desaparece. Se considera posibilidad hasta el punto de corte con los costos variables medios. Hasta ahí. Eso es. Profesor, Sí. ¿este análisis se realiza de manera unitaria o es de manera particular? ¿Cómo? O sea, es decir, si la empresa se dedica a realizar muchos productos, para darse cuenta de que está perdiendo, ¿se va a realizar por cada producto o en general? Mira, Por cada producto, ¿no? ajá, eso es una decisión, ¿no? Hay dos formas de tomarlas. Una es por cada producto y es la decisión más ortodoxa, ¿no? Cada producto debe ser tal que tiene que aportarle un beneficio a la empresa. Entonces, si algún producto pues no está sirviendo, pues ¿para qué lo sigues haciendo? Que sería como la visión más ortodoxa. Entonces, no siempre implica cerrar, que yo cierro toda la empresa, capaz cierro una línea de la empresa, ¿no? Esa es una visión. Hay otra visión donde tú metes ahí un componente distinto que es estrategia. Entonces, capaz por estrategia estás perdiendo, pero te conviene mantenerte con ese producto porque te sirve para generar más volumen de compra a algún proveedor o proveedora, y eso a tu producto estrella, ahí donde sí estás ganando, le conviene mucho. Porque por regulación el Estado te obliga. Porque tú tienes la expectativa de que en algún momento esa situación cambie y subsidias internamente un producto con otro. Porque te parece que es bonito y ya. Entonces, dentro de una empresa, tú puedes determinar tu estrategia desde distintos lugares. El más ortodoxo es este. Por cada producto tiene que dar ganancia. Punto. Si el producto no sirve, chao producto. O yo, pues, veo toda mi empresa y decido estratégicamente incluso perder. Ahí hay un cierto límite con algunas leyes de competencia donde no puedes tener competencia desleal, ¿no? Donde tú no puedes incurrir en pérdidas económicas de forma reiterada en un producto, porque tú podrías decir, bueno, yo no voy a vender las pelotitas a 15, las voy a vender a $1. Obvio que cuando yo las venda a $1, todo el mundo me va a venir a comprar a mí, y quien las venda en 15, en 14, en 12, en 16, pues no le van a comprar nada. Entonces, ¿qué va a suceder? Que me las compran todas a mí
a ellos o a ellas no les compran nada, esas personas quiebran porque no tienen ningún ingreso, y después de que yo vi que todas las personas quebraron, entonces ya la pelotita no cuesta $1. ¿Cuánto cuesta ahora? Los 15. No, cuesta $40 y me la tienen que comprar a mí porque no hay más pelotitas en el mercado. Entonces, ahora que cuestan $40, yo recupero todo lo que perdí cuando las vendí a 1, y mañana, si las quiero poner a 50, las pongo a 60, porque quizás las ponga a 80 porque no hay nadie más que pueda vender las pelotitas, porque a todo el mundo yo les liquidé vendiéndolas durante mucho tiempo a $1. Y eso es competencia desleal. Eric. Es justo lo que le iba a preguntar, que ahí ya no sería competencia perfecta, ¿no? No. De hecho, eso incluso dependiendo del país, está penado por la ley. ¿Y en el caso de México sí se puede eso o no? Yo creo que aquí está penado por ley, pero ya voy a averiguarlo bien para darte una buena respuesta, Eric. ¿Sí? Si la clase que viene no te la di, me lo vuelves a recordar. Ok, profesor. Sí. Pero la verdad no recuerdo. Yo entiendo que sí, hay mecanismos de competencia perfecta, de competencia desleal, de prevención a la competencia desleal. Pero voy a averiguarlo con pelos y señales, ¿sí? Para darte una respuesta clara, concisa. Pero, por ejemplo, en donde sí sucede esto es en la Organización Mundial del Comercio. Ellos siempre es un problema con esto de los subsidios, por ejemplo, a los productos agrícolas. Porque claro, si subsidias los productos agrícolas, pues bajas artificialmente los costos, y si un estado decide subsidiar los productos de sus productores, entonces entra en competencia desleal con otro estado que no haga ese subsidio. Y siempre es un problema. Entonces, ahí sí te digo que la Organización Mundial del Comercio pues tiene reglas claras en los tratados que se firman internacionalmente. En el caso mexicano, voy a revisar para darte una respuesta exacta. Gracias, profesor. Con gusto. Ok, lo anterior era más de corto plazo, en el sentido de que pues yo no siempre podía tomar las decisiones más eficientes, consideraba que podía cambiar solo uno de los factores, etc. Pero ahora vamos a entrar en el máster de los másteres del equilibrio, que es el equilibrio a largo plazo. Entonces, ¿qué significa este equilibrio a largo plazo? ¿No? Nuevas empresas entran a una industria en donde las empresas participantes están obteniendo ganancias económicas. Normalmente lo que sucede. Pero a medida que las nuevas empresas entran a la industria, pues el precio del mercado baja, porque hay más oferta, y la ganancia económica también disminuye. Entonces, las empresas tienden a salir de una industria cuando ya comienzan a entrar en esta fase de pérdidas económicas, porque pues no las pueden aguantar. Y a medida que las empresas salen de una industria, el precio vuelve a subir un poquito y disminuye la pérdida de las empresas que están ahí. Pero claro, primero hay ganancia y entonces todo el mundo quiere entrar. Todo el mundo entra. Generan más oferta. Con más oferta bajan los precios. Y entonces ya pues sale un montón de gente. Salen quienes no pueden aguantar estar en esas pérdidas durante tanto tiempo. Y entonces, bueno, cuando esa gente sale, pues comienza a aumentar las ganancias otra vez. Pero ¿quiénes se pueden quedar? Se pueden quedar las personas o las empresas que pueden cubrir con esos márgenes de acuerdo a sus propias estructuras de costos. Hasta que, bueno, pues básicamente se quedan las empresas que están en la raya, donde con cualquier variación pequeña pueden ganar, pero también con cualquier variación pequeña pueden perder. Y entonces estar ahí en la raya, en el equilibrio. ¿Sí? Mariana. Entonces, tengo una duda. Con estas entradas y salidas de las empresas, ¿se puede decir que se van generando alguna ventaja competitiva o no? Bueno, luego aparece toda esta literatura sobre ventajas competitivas, la teoría de recursos de la firma, no sé si lo han visto, eso de Penrose. ¿Lo han visto? ¿No? Que son como clásicos así, ¿no?
¿Todavía no? La segunda no. Bueno, pero entonces con las ventajas competitivas quedémonos. Y entonces ahí, pues, hay también muchas cosas para discutir con esta noción de empresa. Porque, por ejemplo, si una empresa tiene ventajas competitivas, entonces no está realmente en una situación de competencia perfecta. Porque esa ventaja haría que esa empresa sobresaliera por encima de las otras empresas. Y ya hablamos que en competencia perfecta todas las empresas son iguales. Entonces, en caso tal, esa empresa tendría o características monopólicas u oligopólicas, o estaría en otro mercado donde participan empresas que tienen todas las mismas ventajas. De nuevo, esta noción de equilibrio perfecto de largo plazo en competencia y tal, esta noción es un ideal de referencia. Pero cuando uno comienza a escarbarle un poquito, ¿no? Cuando uno comienza a hacer un par de doble clics, pues tambalea mucho. Y es una de las principales críticas que tengo. Sin embargo, sirve como una referencia para entender qué pasa. Y en algunos mercados más simples hay. Yo también les tengo que decir que hay otras visiones de la economía donde esto no siempre se considera así. Y hay visiones donde no se considera una noción de equilibrio, sino más bien una noción de cambio constante. Pero están en otra rama, ¿no? Están en la economía heterodoxa. Pero bueno, ahorita estamos viendo como lo más ortodoxo. Entonces, es una simplificación desde un ideal, Mariana. Gracias, maestro. Con gusto. Y entonces, bueno, aquí, un poco lo que se hace acá es especificar esta entrada y salida, que realmente lo que va haciendo es aumentar el precio cuando hay una reducción en la oferta y disminuir el precio cuando hay un aumento en la oferta. Hasta que pues se llega a este punto donde la ganancia económica es cero en general, y pues esta es una condición que determina un equilibrio más estable de largo plazo. Porque lo que ha sucedido es que ya han entrado todas las empresas que van a hacer que los precios bajen y ya se han ido todas las empresas que van a hacer que los precios suban. Y entonces, como ya se fueron todas las que no iban a poder estar, porque por una razón o por la otra, pues entonces ya llegué a este punto de equilibrio. Esa es más o menos la lógica que está detrás de todo esto. Y por tanto yo considero que en el largo plazo, pues todas las camisas las voy a vender a 20. 20 es mi precio. Y la cantidad que se va a producir en esa empresa, perdón, en esa industria, en equilibrio, es 8.000 camisas por día. Si viene alguien y genera 8.500 camisas, ¿no? Aporta 500 camisas por día, pues ya, nos sacó del equilibrio perfecto porque aumentó la oferta, disminuyó los precios y entonces hay empresas que están en pérdida. Entonces ahí habrá que ver qué sucede, ¿no? Si el precio baja y se quedan todas las empresas que estaban, o esta empresa que llegó, pues se tiene que ir porque ya no encuentra espacio para vender sus productos. Y volvemos a 20. Lo más probable que se plantea desde acá es que se vuelva a 20. Siempre. Y que el precio de equilibrio siempre fluctúe alrededor, o sea, que los precios reales siempre estén básicamente alrededor de 20, tal que si yo lo miro de lejitos, puedo decir que el precio es 20. Capaz es 19,99, capaz es 20,01, qué sé. Pero si lo miro de lejos, 20. Porque es el ideal. Claro, ¿qué sucede? Las curvas de costo, pues dependen de cómo esté la tecnología configurada. Si la tecnología cambia, pues evidentemente los precios cambian, los costos al interior cambian. Ustedes son muy jóvenes para saber esto, pero los primeros celulares de la vida eran carísimos, los que eran más grandes que este que tengo yo acá, ¿no? Que es mi teléfono de casa. Habían unas cosas que eran prácticamente del tamaño de esta botella, y era un celular. ¿Sí los conocieron? ¿Sí los llegaron a ver alguna vez?
No, la verdad no. No, no los vieron, eran unas cosas así enormes, enormes, enormes. Y de hecho vendían unas maletas para que la gente llevara los celulares, ¿eh? Así de viejo soy, yo y mis 36 años. Y entonces, en ese caso, eran carísimos también, carísimos. Pero muy pocas personas los podían tener. Los tenían normalmente empresarios, empresarias, o gente conectada con la política, gente que tenía como muy alto estatus o que tenía una actividad empresarial que requería tener ese pago. Y pues poco a poco, pues evidentemente los costos se fueron abaratando, tal que ahora prácticamente todas las personas tienen un celular, de la generación que sea, pero todas las personas tienen un celular. Eso es un enorme cambio tecnológico que ha permitido el abaratamiento de muchos de los componentes y de la integración de esos componentes, tal que ahora es accesible para todo el mundo. Por tanto, las empresas que no pudieran lograr ese nivel de costo para poder competir y siguieran con los costos, por ejemplo, de los primeros celulares, pues tendrían que desaparecer del mercado, porque no se adaptan a lo que se puede estar pagando ahora. Las preferencias y los avances tecnológicos pues tienen este efecto. Generan cambios o en los costos o también puede ser en términos de la demanda, ¿no? Tal que cambian todas las condiciones de equilibrio. Y entonces hay que volver a hacer el análisis, ¿no? En esta visión pareciera, por ejemplo, que los avances tecnológicos pues aparecen y aparecieron y ya está, ¿no? Pero Mariana lo dijo bien, hay ventajas competitivas y dentro de esas ventajas competitivas pues está la capacidad que tengo de generar o de incorporar nueva tecnología en mi empresa. Entonces ahí, por ejemplo, esta es otra cosa que queda como no tan bien explicada desde esta visión de la economía. Y hay un gran desarrollo alrededor de cómo la tecnología puede tener un impacto en los procesos económicos. Y ahora, afortunadamente, cada vez más, cómo puede tener un impacto económico y social en el bienestar de las personas. Y eso significa hacer un análisis muy complejo de qué significa la tecnología. Pero aquí no se ve tan así. Aquí pareciera que la tecnología simplemente llegó, está disponible y yo la puedo incorporar, ¿no? Entonces, es otra limitante de esta visión. Pero al menos se reconocen, ¿no? Que los cambios en las preferencias y en los avances tecnológicos, pues, pueden determinar, o bien, cambios en la oferta, o bien cambios en la demanda, ¿no? De hecho, aquí se ve, por ejemplo, qué sucede cuando yo tengo industria con costos constantes, con costos crecientes o con costos decrecientes, dependiendo de cuáles pueden ser los distintos, lo que subyace detrás de estos costos, como puede ser, por ejemplo, los avances tecnológicos. Entonces, a largo plazo, 3 cambios posibles, ¿no? Cuando la demanda aumenta de D0 a D1, entran empresas a la industria y la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, que es el caso que tenemos acá. De O0 a O1. En la gráfica A, la curva de oferta de largo plazo de la industria es horizontal, porque es esta. Es el cambio de lo que está sucediendo, de lo que pasaba antes a lo que sucede ahora, ¿no? Si los costos son constantes. En la gráfica B, la curva de oferta a largo plazo de la industria es esta. ¿Por qué? Porque yo tengo costos crecientes que hacen que la curva no solamente se desplace hacia la derecha, sino que se desplace hacia arriba, porque cada vez me va a costar más generar esto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con recursos naturales, este tipo de cosas sucede mucho. Los costos son cada vez más crecientes. Es obvio que los primeros pozos petroleros que se extraen, pues son los que están ahí tipo mango bajito, ¿no? Que uno va, pone el taladro y sale todo el petróleo. Ah, pero una vez que ya consumí todo eso, me quedan los que están en el medio del mar, que tengo que ir a montar toda una plataforma que flote,
que aguante las embestidas de las mareas y las tormentas y que me permita pues extraer ese recurso que antes no estaba extrayendo. Es obvio que es más caro sacarlo del medio del mar que sacarlo directamente de la tierra. Entonces ahí, pues yo tengo unos costos cada vez más crecientes. También, afortunadamente, cada vez más se imputan un mayor nivel de costos ambientales y entonces las empresas piensan si vale la pena o no pues tener este tipo de operaciones, ¿no? Ojalá llegue un momento donde esto incluso sea determinante en los costos ambientales para saber si se pueden o no, y que se metan todos, pero todos los costos ambientales, ¿no? Entonces, en los casos estos de recursos naturales, pues tenemos costos crecientes. Por ejemplo, en el caso del petróleo. Y también podemos tener costos decrecientes, ¿no? Cuando por el hecho de que estemos aumentando la cantidad, pues los costos tiendan a bajar. Y esto se puede dar en economías que tienen, industrias que tienen economías externas, ¿no? Es decir, industrias que se apalancan de la escala para producir cada vez más y más y más barato. Pero, de nuevo, ¿qué determina que los costos pueden ser constantes, crecientes o decrecientes? En buena parte está ahí la tecnología detrás, diciéndote qué tanto tienes tú que invertir o cómo puedes tú combinar esos factores para que puedas tener una operación que sea, pues, digamos, como más eficiente. Entonces, aquí está en parte de la tarea que vamos a preguntar y es, ¿cuál es el papel que esta visión de la economía asigna al cambio tecnológico? Y eso lo van a tener que buscar en el libro. Hemos hecho aquí una discusión mínima, pero sí valía la pena que ustedes lo buscaran en el libro y también fuera del libro. ¿Por qué no? ¿Sí? Ok. Aquí es donde está el gran meollo de todo este asunto. De la competencia perfecta, que era lo que decíamos antes. Y es decir, que bueno, aquí en el mercado individual, yo voy a tener un precio P de equilibrio de largo plazo, que es mi ingreso marginal. Como ya vemos, esto me lo lleva siempre a este punto de equilibrio perfecto donde se cruza todo. Se cruza el ingreso marginal, que es igual al precio, que es igual al costo medio de largo plazo, que es igual al costo medio de corto plazo en su versión más eficiente y que es también igual aquí al costo marginal. ¿Y eso por qué me genera más eficiencia? Porque si yo lo veo ya a nivel de mercado, como está acá, y yo veo la curva de demanda, la curva de oferta, eso coincide con este punto de equilibrio, donde yo tengo el mayor nivel de excedente del consumidor y el mayor nivel de excedente del productor. Y como en este punto de equilibrio tengo los mayores niveles de excedencias, en ambos casos, tanto para el consumidor como para el productor, ambas personas están felices de la vida, entonces logré un mayor nivel de beneficio social. Como vimos en la clase cuando hablábamos de eficiencia. Y ese es todo el punto. Queremos llegar a la competencia perfecta porque me permite generar los mayores niveles de excedentes y eso está asociado a un mayor nivel de bienestar. Ahora, críticamente, nosotros también podemos discutir cómo este nivel de excedente del consumidor o del productor efectivamente significa más bienestar o no, como lo vimos cuando hablamos con la clase de eficiencia y de asignación. Ese es el punto. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? ¿Piensan algo o todavía estamos ahí procesando? A ver qué onda. ¿No? ¿Sí? Pues Bueno. interesante, ¿no? Más que nada, porque metemos ya la parte tecnológica, que es pues prácticamente la que vivimos todos los días. Y creo que no, bueno, con respecto a clases pasadas, veíamos como que conceptos un poco más, no sé cómo decirlos, tal vez... Más abstractos. Ajá, más abstractos como tal. Y ya ahorita ya empezamos a aplicarlo.
Sí, y la Es idea, bastante Gabriela, es que interesante. este camino lo continuemos hasta el proyecto práctico. Esa es mi esperanza con el proyecto práctico, que se pueda continuar hasta allá. Eso a mí me encantaría. Ojalá, ojalá sea factible. Te voy a decir una cosa más. Y ahí hay un sesgo mío y yo tengo que reconocerlo también, porque no puedo ser deshonesto. Es que yo estudié economía de la innovación y entonces, claro, a mí los temas de tecnología me parecen sumamente importantes. Y por eso les doy un mayor nivel de énfasis. Me gustan los temas de tecnología, no de gratis, sino porque reivindican el uso del conocimiento, no solo para generar mayor ganancia económica, sino también para generar mayor valor social. Y el hecho de que sentir que participas por ejemplo, en esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Un proceso de enseñanza-aprendizaje, que a las personas les da conocimiento y que desde ahí pueden generar más valor económico, está bien, pero social, ambos a la vez, eso a mí me motiva mucho en la vida. Entonces, por eso es que hay un énfasis también por aquí mayor en el tema tecnológico, ¿no? Pero bueno, también vale la pena analizarlo desde los otros aspectos, ¿no? Donde voy viendo poco a poco cómo esta teoría me da algunas luces de cómo decidir la operación de la empresa, de cómo saber cuándo cerrar, cuándo no, qué tengo que considerar para la operación. ¿Qué significa y por qué yo tengo tanta fijación con la competencia perfecta? Bueno, al final, porque la idea es llegar a un cuadro como este. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? ¿No? Perfecto. No, profesor. Muy bien. Entonces,